Yo creo que, bueno, en principio quisiera agradecer mucho la invitación que me ha hecho Marco Buitrago a este evento. Agradecerles a todos ustedes por haberme permitido presentarles una opinión. Ayer la profesora Ana decía, me siento en minoría. Bueno, ahora en minoría estoy yo. Soy en principio el único juez de Corte Suprema que está aquí. Y en segundo lugar, luego de escucharles, yo había preparado unas diapositivas para presentar algunos casos y algún postulado sobre la experiencia del Perú. Pero en realidad, luego de escucharles, voy a tomar solamente algunas de las partes de mi presentación en respeto al tiempo y sobre todo por Gracias. Y algunas dudas acerca de esto, ¿no? y del comienzo de esto. Cuando ustedes vayan a Dinamarca, un fin de semana de estos que no quieran tanto calor, allá hace súper frío, ¿ya? Pues les invitaría a pasar por la plaza que está, acá le llaman parque, allá es plaza, en donde hay una escultura muy bonita de John Galchot y Carla Mars. Es una escultura de bronce, mucho más grande que yo, en la que un raquítico adolescente está sosteniendo a una enorme y obesa justicia. Si lo googlean lo van a encontrar. Y es eso el punto de partida de lo que supone la extinción de dominio para mí. Esto no se va a entender desde una perspectiva solo jurídica, así que permítanme traerles en minoría esta tarde al Congreso mi filosófica. Esa es de hecho mi primera carrera antes de ser abogado y ahora ser juez. Y por lo tanto, esa perspectiva tiene que ver cómo entendemos la propiedad. Existen muchísimas explicaciones al respecto, pero en particular me quedaría solo con las dos visiones más fuertes que existen en el planeta acerca de la propiedad. La primera es de tendencia liberal, ¿no? Y quizá el representante más epónimo de ella es Friedrich von Hayek. Y él sostiene que la propiedad se puede resumir en esta frase, que además es la suya, ¿no? Como yo consiga lo que tengo, a nadie debe importarle, mucho menos al Estado. Así que es un mundo sin regulación. Si yo quiero comprársela a quien robó o quiero comprárselo en una tienda, esa es cosa mía y de nadie más. Esa es la visión liberal. Si esa es la opción que tienen de propiedad, bacán, entonces extinción de dominio ahí está sobrando. Segundo, la otra visión es la de función social de la propiedad. La función social de la propiedad parte de una premisa. Lo que yo tengo es mío y lo puedo usar como yo quiera, pero tiene un límite absoluto. Con lo que yo tengo o lo que he adquirido, yo no puedo hacer ningún daño a nadie, de ninguna manera. Por ejemplo, ¿no? Supongamos este celular, que además no es mío, porque me lo da el Estado. Es una forma de saber qué hago como juez supremo, además, pero no me incomoda. Si yo lo uso para, por ejemplo, tirárselo a alguien en la cabeza y romperle, deja de ser un uso legítimo de la propiedad. Y si lo uso para hacer llamadas extorsivas, peor todavía. Entonces, a pesar que es mío, el Estado tiene derecho
de reclamarme el uso no social de la propiedad que yo hago, en todo sentido, cómo la adquiera, cómo la utilice o cómo eso me genere riqueza. Entonces, tengan presente que la mayoría de países de América, quizá descontemos a Estados Unidos, y porque Canadá es uno de los más severos en esta línea, todos los países de América hemos adoptado el sistema social de la propiedad. La propiedad tiene una función social. Si no estamos de acuerdo con ello, bueno, nos vamos a seguir incomodando. Pero esa es la cuestión. Más importante que eso, todos los convenios internacionales y tratados que la mayoría de países del mundo ha firmado, incluyendo Estados Unidos, para mencionar los 3 que ha firmado Estados Unidos sin chistar: Viena, Palermo y Mérida, drogas, delincuencia internacional transnacional, financiamiento del terrorismo y corrupción. En esos 3, la línea maestra es la misma de la Declaración de los Derechos Humanos, que, por cierto, no es un tratado, no tiene un mecanismo de control, al igual que no lo tiene ni Viena, no lo tiene Palermo y no lo tiene Mérida. Todos ellos se estructuran bajo la misma filosofía. Los derechos que uno tiene, cualquier derecho que uno tiene, son derechos de función social. El ejercicio que uno ha de hacer de cualquier derecho debe tener una función social hacia los demás. Desde la libertad de expresión, la libertad ambulatoria, la propiedad, el comercio, en fin. Entonces, dicho eso, a mí me parece muy interesante que exista posiciones encontradas. De hecho, eso es lo más mágico. Desde Sócrates eso, para no partir de la filosofía, desde Sócrates eso es una ley absoluta. Si yo miro el mundo solo desde mis gafas y desde mis zapatos, y nunca me pongo las gafas de otro y nunca me pongo en los zapatos del otro o de la otra persona, entonces yo nunca voy a avanzar. Si yo construyo un muro delante de las ideas, nunca voy a avanzar. Para poder avanzar en la vida, uno tiene que entender lo que Platón escribió. ¿No? Ninguna persona es tan ignorante que no pueda enseñar algo, y ninguna persona es tan erudita, tan sapiente, que no necesite aprender algo. Entonces, si eso tenemos como punto de partida, yo creo que hay más que dar. He escuchado todas las ponencias de este día hasta ahora y todas terminan siempre con una conclusión, incluso las más severas, ¿no? Incluso desde el panel, las que le han llamado diabólica esta figura, la que le han llamado perversa esta figura, terminan con una conclusión. Los fiscales y los jueces tienen que, correcto, me parece perfecto que haya esa conclusión, pero si ustedes quieren que los fiscales y los jueces tengan que cambiar, yo no puedo construir un muro delante. Con un muro no se conversa. Sir Karl Popper. Con un muro no se llega a ninguna parte. Solamente el diálogo genera conocimiento y solo el conocimiento nos permite avanzar. Entonces, si yo deseo que esto cambie, que no siga por ese camino, que no vaya por allí, yo no puedo decir, yo no voy a transar con esto que no sirve. Bueno, sépanse, en la última reunión que estuve en Doha, en Qatar, en diciembre del 2025, representaba al Estado peruano y al Poder Judicial allá. Una de las conclusiones más severas es que esta figura, que en el mundo existen dos, el Lesson Forfeiture, que es el americano, en el cual lo hace administrativamente, es solo administrativo. Van, por ejemplo, te quitan tu vehículo y te dejan una esquelita. En 48 horas usted demuestre que eso es lícito, si no nos lo quedamos, ¿no?
En mi tierra, yo soy del norte del Perú, de Trujillo, había un juego parecido, ¿no? Una cosa me encontré, 5 veces la diré. Si no aparece su dueño, me quedaré con ella. Y algo así, algo así. Bueno, el mundo va por ese camino. Sépanse ustedes que la comunidad andina, a raíz de la desgracia que nos pasó en el Perú, de modificar la ley de mala manera, y un tribunal constitucional que dio una sentencia, debo corregir esto porque esto yo lo había notado aquí, yo cuando vine dije, miren, intento entender la sentencia 135/2025, que es de inconstitucionalidad de la ley del decreto legislativo 1373, la ley de extinción del Perú. Pero después de escucharlos ya lo entendí. Ellos no han hecho esa sentencia para el Perú, la han hecho para ustedes, porque todo lo que ustedes han dicho está en esa sentencia. Todo. Es más, yo no entendía de dónde sacaban, incluso en mi malcriadez, porque yo soy coordinadora además nacional de extinción de dominio en el país, del sistema, ¿no? Yo en mi inteligencia decía, hay un apartado, ¿ya? Hay un apartado en el que la sentencia señala que ipso facto todos los jueces del Perú deben devolver todos los bienes que han sido extinguidos por vía de infracción administrativa y no que tengan que provenir de un delito. Yo en mi malcriadez iba a enviarles un oficio a los integrantes del Tribunal Constitucional, pero no lo hice porque no soy tan malcriado, ¿no? Pero en mi malcriadez decía, yo le voy a mandar un oficio diciéndole, mire usted, de las 2.200 sentencias que tenemos, no hay una sola que tenga eso. Entonces, yo me estimo que han leído todos los defectos de extinción de dominio, porque incluso les dedican un apartado a la Corte Constitucional Colombiana, en donde dice, por si acaso estos señores saben nada, pero no saben nada, así que respetuosamente allí se quedan. Yo decía esto a santo de que viene que lo pongan en una sentencia del Perú, pero ahora como ya los escuché, ya les entendí. Por acá habrán venido, los habrán escuchado, han dicho vamos a hacer una sentencia y tal cual lo han hecho. Bueno, supongo que no es así, pero me imagino. Entonces esas dos premisas, con esas dos premisas avanzo al punto número 2. Para encontrar un poco el diletante de esto, me gustaría aproximarlos a la historia. He hecho una pesquisa de dónde y cómo empezó. Sépanse que extinción de dominio es un corsi recorsi. Esto ha aparecido en el planeta un montón de veces, con distintos nombres. ¿Ah? No he encontrado ninguna fuente histórica de los caldeos, asirios, babilónicos, semitas, que son los padres de los israelitas y los ismaelitas, y tampoco los incas, que son un poco los que están acá, ¿ya? Que eso nos compartimos. ¿Pero por qué? Porque todas estas culturas eran teocéntricas. Las tierras y las propiedades, seamos completos, vacunos, semovientes y todo era de Dios, representado a través de su gobernante. Por eso ellos nunca han tenido el problema. Las propiedades las usaban los caldeos, los egipcios, los asirios, los babilónicos, los semitas, los incas, pero no eran de ellos. Entonces, si el Estado un día quería tomar algo, pues simplemente lo tomaba porque era suyo, porque se decían ellos descendientes de Dios. Pero en las demás sí. ¿Y saben dónde encuentro el primero de los rastros más? En un escrito de Tales de Mileto del 624 a.C. y entre los griegos. ¿Y saben cómo empezó? Con los esclavos. ¿Por qué? Porque a diferencia de los esclavos actuales, que somos esclavos de voluntad, ¿no? Ahora somos esclavos porque nosotros queremos, en ese tiempo te obligaban a ser esclavo. ¿Y cómo te distinguían de que eres esclavo? Pues te cortaban una parte del lóbulo de la oreja, te cortaban un dedo del pie o de la mano,
o te ponían una marca un poco más indeleble, un corte más fuerte. Luego ya aparecieron los tatuajes, pero primero fue esto. Y entonces, el lío vino cuando los esclavos huían de sus amos. Y entonces se empiezan a llevar, fíjense ustedes, esta figura. Un esclavo huía y el dueño del esclavo se iba y se quejaba donde los ancianos, que eran los que administraban justicia en Grecia, y le decían: ese esclavo que está allá es mi esclavo, yo quiero que el señor que está allá me lo devuelva porque es mío. Entonces, ¿qué hacía la polis? Hacía un juicio. Hacía un juicio de averiguación del esclavo. Y empezaba a determinar. Donde era posible, ¿por qué si esto es esclavo? ¿Cómo sabes? Porque yo le corté el lóbulo de la oreja y él tiene el lóbulo de la oreja cortado. Pero había un grupo de esclavos que no tenían esa capacidad de ser ubicados en el tiempo. Y entonces, ¿qué se hacía con ellos? El Estado los quitaba, a donde estén. Y ténganse presente en sus propias reglas, no solo al esclavo, sino también a los hijos del esclavo y a la esposa del esclavo y a la familia del esclavo, que eran esclavos. ¿Y a dónde los ponía? Los ponía o al ejército o a los sacerdotes para la religión. Entonces allí, fíjense ustedes, tienen una primitiva aparición. Luego desaparece en el tiempo, vuelve a aparecer con los romanos. Tienen ustedes ahí a Jaboleno, que lo escribe en el Digesto, apartado 57, versículo 24. Y luego otra vez desaparece y aparece ¿cuándo? Con la piratería, porque era otra forma. Y fíjense ustedes, pero el eje central de lo que yo quiero referirme, y no me voy a meter en mucho más para no ahondar en el tiempo, ¿no? Siempre era el mismo, porque la propiedad no cumplía el fin para la que estaba hecho. Y entonces quizá podemos discutir muchísimos años, fíjense ustedes, si esto debe tener una naturaleza u otra naturaleza, pero yo, dentro de mi simplicidad, considero que la extinción de dominio tiene solo esa finalidad. Solo esa y no otra finalidad, ¿ya? Que puede tener múltiples utilidades, sí, pero solo tiene esa finalidad: enderezar el uso legítimo de la propiedad. Si a eso quieren llamarle, como Santiago, sanción, quieren llamarle pena, quieren llamarle castigo, bueno, yo tampoco estoy en desacuerdo que le llamen como consideren. Pero esa es la razón de ser histórica. Esa es la razón que se puso en la ley. No lo sé, si suman, por un lado, que están considerando la función social que debe tener la propiedad, y por otro lado, que el Estado es el tutor de que esa función social siempre se cumpla, entonces sí. Les voy a poner un ejemplo muy rapidito. Fíjense ustedes que entre un edificio y otro, entre este y el que está al frente, hubiera un puente de madera, ¿ya? Y que cada persona que tiene que pasar puede utilizar un vehículo motorizado, quizá una moto, una trimoto si quieren, y el que quepa pues en una mini, en un Cooper, una Mini Cooper, pues lo puede hacer, ¿correcto? Supongamos además, como en los juegos de videos, que por cada paso se va perdiendo puntos. Y cuando todos los puntos se agoten, el puente se va a caer, ¿correcto? Bueno, pues esa es la escultura de Galchot. Y eso es lo que hacemos con la sociedad cuando no hacemos que la propiedad no cumple ese fin social. ¿Por qué? Porque supongamos que todos nosotros tenemos que cruzar y todos nosotros tenemos un motorizado, pero solamente 10 pagan el uso del puente. Pero todos los cruzamos. ¿Ese puente se va a desgastar solo cuando pasen los 10? No, ese puente se va a desgastar cuando pasemos todos. Y se va a caer. Y los 10 que sí pagaron
no van a poder mantener ese puente. Entonces, por eso es obligación del Estado, porque es obligación del Estado que existe ese puente. No puede exprimir más a esos 10, ese es el adolescente raquítico cargando a la justicia. Y por eso el puente se va a caer. ¿Quiénes son los más perjudicados? Los 10 que pagaron el impuesto. Esos son los más perjudicados. Porque probablemente sean los que más los usen, los que más los necesiten, pero sin embargo todos los gorrones, ¿no?, que no lo han pagado, han disfrutado del servicio. Entonces, ¿es el Estado que queremos dentro de un mundo liberal? Sí, pues piña, pues, tú constrúyete tu propio puente. Claro, si tuviera el dinero suficiente, no solo un puente, yo me consigo un helicóptero y voy hasta allá, ya no necesito el puente. Pero ese no es el Estado que necesitamos. El Estado que necesitamos debe proveer el servicio para todos por igual. ¿Cómo hacemos que esto finalmente pueda comulgar? Para terminar, dos cosas. Primera cuestión, el Perú desde los años 80 hasta los años 2000 vivió una época terrible de terrorismo. Pero ¿por qué el Perú pudo primero revertirlo? Tiene una explicación más espeluznante, pero yo me voy a la génesis. ¿Cómo llegamos a ese punto? Llegamos a ese punto porque permitimos que el terrorismo se mimetice. Permitimos que los terroristas se vistan de vendedores ambulantes, de profesores de escuela, de madres de familia, de agricultores, de sindicalistas, de ciudadanos. Y lo permitimos. Y entonces, claro, ¿cuál fue la reacción del Estado? ¡Matemos a todos! Y así apareció Barrios Altos, así apareció La Cantuta y así terminamos como terminamos nosotros, claro, matándolo a todos. Pero esa no es la respuesta, pero estamos haciendo lo mismo si nosotros permitimos que no exista una herramienta para contrarrestar la corrupción, para contrarrestar el crimen, para contrarrestar las organizaciones. Si nosotros permitimos que la delincuencia se mimetice como nosotros. ¿Y cómo lo permitimos? No pagando impuestos, permitiendo una informalidad en las compras y en los negocios, permitiendo que las cosas sigan como sigan y no poniéndole un alto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que distinguirnos de los demás. Por ejemplo, yo ayer lo decía, la debida diligencia no es un principio, es un criterio epistemológico. Giulio Ubertis, teoría italiana. Y es un criterio epistemológico porque yo tengo que saber diferenciar las cosas. Y yo le pondría solo dos condiciones a la debida diligencia. Número uno, la ley. Si una persona ha actuado con la ley, dentro de la ley, usando la ley, ha sido diligente porque no está obligado a nada más que a eso. Y la segunda, el sentido común. Si yo tengo sentido común respecto de algo, eso es para mí diligencia, pero es un criterio, no es un principio, por eso no tiene que alcanzarse. Los principios tienen esa metacondición, necesitan optimizarse, necesitan alcanzarse. Y la mimetización ha ido hasta allí. ¿Cómo logramos lo segundo? A través de las salvaguardas. La profesora Ana nos explicaba esta mañana que ya a través de las directivas de la Unión Europea ya están exigiendo eso. Yo le puse ese nombre porque en realidad en el derecho este instituto se llama garantías reales porque se trata de bienes, pero garantías reales es un nombre que no le acomoda, porque en realidad lo que se necesita son garantías. Y las ubico en 4 grupos porque no están solamente en el lado probatorio como he escuchado que ustedes las exigen, están en todo el espectro de extinción de dominio. Están en su lado consustancial, está en su configuración. Por ejemplo, yo no puedo perseguir un bien que me cueste a mí como Estado más de lo que voy a usufructuar con ese bien. ¿Qué sentido tiene? O sea, yo le voy a hacer gastar al Estado un montón de dinero para luego recuperar una minúscula parte. No tiene sentido. O sea, por ejemplo, esa es una salvaguardia de configuración. Otra salvaguardia de configuración.
tiene que ser un proceso judicial. Yo estoy en desacuerdo que pueda ser una medida, ni siquiera fiscal, tiene que ser un proceso judicial, tiene que por medio un juez estar. Tercera salvaguardia, tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque la velocidad del negocio es mucho más que la velocidad del proceso. Entonces, bueno, de la experiencia peruana, uno de los elementos que yo considero que debe estar esencial ahí es la oralidad, porque la oralidad le ha dado velocidad al proceso. Y no solo velocidad, le ha dado una garantía de legitimación para mí increíble. Cuando yo todavía estaba de juez de extinción, ahora ya no, como supremos ya no tengo esa competencia, pero cuando yo estaba, por ejemplo, era para mí magnífico porque el propio requerido, demandado, afectado, interesado, que estaba ahí en la audiencia, yo le podía preguntar, oiga usted señor, ¿y es verdad que usted no hizo ninguna averiguación? No, no es cierto, mi abogado no me ha entendido. Y empezaba y contaba una historia y entonces yo podía tener una mejor noción de lo que había pasado en el asunto y poder decir una mejor. No significa que no les tinga, capaz sí les tingo, pero le doy más razones y sobre todo se vuelve más legítimo. Y les traía las estadísticas, ¿no? Le traía las estadísticas, por ejemplo, nosotros hemos pasado de procesos de extinción que como media han durado 475 días, o sea, año y medio más o menos, a procesos en donde se ha llegado a decisión en 4 o 5 meses. Eso nos ha valido al final para que el objeto no se desgaste tanto, no es que no se desgaste, concedo eso, se desgasta y se perjudica y por eso tiene que haber un respaldo, ¿no? O en una garantía o en una fianza o no sé, un warrant, lo que haya necesidad de hacer, pero no es tanto. Tan es así que el organismo que se encarga prefiere recibir bienes de extinción de dominio que bienes del proceso penal. Porque tenemos procesos penales, sépanlo, que tienen 18 años, otros tienen 25 años y no acaban. Entonces imaginen un bien incautado en esos procesos. Eso de configuración. También tenemos las de proceso mismo. Tiene que tener derecho de defensa, por eso en nuestra legislación es obligatorio que tenga un abogado. Esta ha sido una discusión terrible en el Perú. ¿Por qué? Porque los abogados públicos, los abogados de oficio decían, ¿yo por qué tengo que defender a una empresa si tiene millones de soles para pagar su abogado? ¿Por qué tengo que defenderla? Porque es derecho justo, porque es debido proceso y es obligatorio. Bueno, ahora ya lo han entendido y ahora ya participan. Y finalmente, ¿no? Las salvaguardias probatorias. Ya ayer yo lo mencionaba, lo voy a volver a insistir. Para mí, como juez, y eso siempre han estado en las sentencias mías, las presunciones no son prueba, ni las favorables ni las perjudiciales, no son prueba. Un proceso se gana o se pierde con prueba, no con presunción. Entonces, y esa es regla de jus cogens, el que alega está obligado a probar. Entonces, si la fiscalía dice que eso es ilícito, está obligado a demostrármelo. Y fíjense, eso no estaba en la ley, pero los fiscales en el Perú también demuestran que eso no es de buena fe. Eso no lo dice la ley, pero lo ponen en sus demandas. También voy a demostrar que esto no es de buena fe. Y se echan la batalla de demostrarlo. En algunos casos lo logran, en otros casos no. También ahí tengo la estadística que les traía, pero solamente se la relato por el tiempo, ¿no? Más o menos el porcentaje es el siguiente, ¿ya? De cada 1000, porque no me alcanza el número, de cada 1000 denuncias de extinción, la Fiscalía solo inicia investigación de 2 de cada 1000, más o menos ese es las otras las archiva. Entonces ahí hay un criterio, que nos falta mucho, sí, y como los he escuchado nos falta bastante más, ¿no? Ya hasta me han asustado, pero bueno, nos falta bastante más. Segundo, que esto es para mí la mejor ventaja, hemos logrado más o menos 2300 sentencias firmes y sépanse que nuestro modelo, el modelo peruano es un modelo dual. ¿Qué significa eso? Que el proceso no termina en extinción de dominio.
Ahora tenemos casación, pero antes no la teníamos. No se terminaba con una sentencia de segunda instancia, porque luego de la sentencia de segunda instancia, la persona que no estaba conforme podía ir a lo que ustedes llaman un proceso de tutela, nosotros le llamamos proceso constitucional de amparo, y empezaba de cero, nada que iba y solamente se evaluaba la sentencia, no. Iba donde un juez de primera instancia, emitía decisión, pasaba al de segunda instancia y así. Entonces, evaluado todo esto, para mí esta es la cifra más reveladora de que es un buen camino, quizá no es el mejor camino, pero es un buen camino. La cifra reveladora que tenemos es esta, fíjense ustedes, 4.36%, solo 5, para darle el beneficio del medio punto, 5 sentencias de cada 100 son traídas abajo. El resto no. Y la más importante para mí, por ejemplo, la sentencia Ibárcena, que la dio el doctor Torres, una sentencia de primera instancia nada más, de primera instancia. Era por tema de corrupción de funcionarios del tiempo, del periodo en que estaba de presidente el señor Fujimori. Y era dinero de la corrupción, pero estaba depositado en Suiza. Aquí en el Perú, la persona afectada, que no era el que había cometido el delito, se murió, sino sus familiares, se rieron en la noticia, dijeron, ¿para qué voy a litigar esto? Extinción de dominio, que investigan a su abuela. Yo no voy a, no apeló, no participó, no, nada. La sentencia de primera instancia quedó firme. Se llevó a Suiza. Ya en Suiza, cuando le notificaron que iban a devolver el dinero al Perú, ahí sí ya la cosa era en serio para ellos. Entonces se contrataron una firma de abogados y en Suiza han hecho el equivalente de una tutela de ustedes de un proceso de amparo nuestro, allá. Y en 3 instancias, porque eso llegó hasta el Tribunal Supremo de los Cantones Suizos, nos dieron… una de las cosas que dice la sentencia suiza que a mí me gusta mucho es, este proceso ha demostrado el respeto al estándar de derechos humanos. Esos son las salvaguardas. Pero las salvaguardas, concluyo con esto, necesita que conversemos, que las construyamos. ¿Están en la doctrina? Sí, están en la doctrina, pero podrían estar en la ley, podrían estar en conversaciones como esta, en este Congreso. Por eso yo felicito que exista este modo de conversación. Pero para eso yo no puedo construir un muro, porque con un muro no se conversa. Se conversa con inteligencia, con academia, con propuestas. Entonces, queremos. El proceso de extinción de dominio, fíjense ustedes, es una herramienta que el mundo la considera poderosa para las formas como están. Tomen ejemplo de nosotros, ¿ya? Yo emití la primera sentencia para el cabecilla de los pulpos que está metido, es una organización criminal peruana, está metido en Chayapalca, que es el penal, digamos, de mayor, el peor penal que tenemos. No es que los otros no sean peores, pero ya imaginen ustedes, ¿ya? Y está ahí. ¿Ustedes creen que él tiene allí metido en sus cosas el dinero, los bienes? ¿Las tiene ahí en el penal? ¿Tiene una caja fuerte debajo de su celda? ¿Y dónde está esta organización ahora? En Chile. Y eso explica por qué el presidente Kast ha hecho una zanja y va a levantar un muro entre Chile y Perú y entre Chile y Bolivia, y ha sembrado minas, porque ese es el pánico mundial. Entonces, alguna respuesta necesitamos tener. Ya no les digo nada de la corrupción, de la minería ilegal, del daño al medio ambiente, sobre todo nosotros en la Amazonía, que también ustedes la comparten. Todo eso necesita una respuesta. Esta ha sido la respuesta que le ha dado el mundo. Una respuesta, insisto, desde establecer, y eso es lo que hace un juez de extinción de dominio para mí, ni más ni menos. Frente a él, la Fiscalía le lleva una propiedad, un patrimonio con todo lo que ello implica, derecho real, personal, intelectual, abstracto, el que ustedes consideren, todo ese espectro,
y el juez tiene que tomar solo una decisión. Si eso que tiene frente a sí es el ejercicio legítimo de la propiedad, se lo deja. Pero si determina que eso no es un ejercicio legítimo de propiedad, se lo extingue. Esa es para mí la razón de ser, sobre eso tiene que fundamentarse, necesita estas salvaguardias como garantías para que el proceso sea mejor. Gracias por su tiempo.